Como pueden ver, el rodamiento inferior tiene un desgaste importante. Les mostraré cómo repararlo. Encontramos otro problema. El terminal de uno de los portacarbones estaba a punto de deshacerse. También lo repararemos. Hola queridos amigos y seguidores de YouTube. Espero se encuentren muy bien. En unos segundos les seguiré narrando este video. Veamos que tiene esta licuadora. Los que ya han visto mis videos saben muy bien qué es lo que vamos a hacer a continuación. Sí señor, a remover tornillos. Tenemos que averiguar por qué vibra tanto en funcionamiento esta licuadora. Vamos a remover esta base negra para trabajar cómodamente. Lo que viene es utilizar una llave, en este caso utilicé una ajustable para sujetar el pin cuadrado de acople y en el otro extremo del eje utilicé un destornillador con punta hexagonal hueca para remover la tuerca. A veces no se puede remover la pieza que queremos, como pasó en este caso. No te preocupes, esto es algo que es normal que pase. Utilizaremos una llave de presión para sujetar la pieza llamada acople y ya ven lo que pasó. En vez de remover la tuerca, quitamos el acople. A veces las cosas no salen como se tenían planeadas. Lo que hay que hacer es persistir hasta lograrlo. Así que, utilizando guantes, vamos a sostener las aspas metálicas para aplicar fuerza con el destornillador y poder sacar la tuerca. Como pueden ver, por fin la sacamos. Y nos damos cuenta de lo siguiente. El rodamiento inferior tiene un desgaste importante y esto es lo que causa la vibración. Corregir esto implica extraer este cojinete y reemplazarlo por uno nuevo. Haremos lo mismo para el otro cojinete que está en la parte superior de la licuadora. Quitamos la perilla selectora de velocidades. Ahora vamos a extraer el motor de la licuadora removiendo 4 tornillos. Y finalmente tenemos acceso a todo el motor, por lo que podemos aprovechar de inspeccionar sus partes y detectar fallas si las hubiera. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Miren este terminal del portaescobillas o portacarbón. Y miren este otro. Esta mala conexión causa un falso contacto que produce mal funcionamiento del motor. Aumenta considerablemente la temperatura en los cables hasta quebrarse o derretirse, pudiéndose generar un cortocircuito. Así que tenemos dos problemas: el desgaste del rodamiento y un terminal de un portaescobillas malo. Vamos a reparar el terminal primero. Para retirar los portaescobillas es necesario que removamos estos clips de sujeción. Aquí pueden ver que este terminal le faltaba muy poco para deshacerse. ¿Cómo vamos a reparar esto? Extraeremos la pequeña placa metálica y haremos de la siguiente forma. Esta pequeña placa metálica le untaremos un poco de pasta para soldar y le agregaremos estaño con el cautín como les muestro en el video. Luego haremos lo mismo con la punta del cable donde estaba conectada la pequeña placa de metal. Le aplicaremos un poco de pasta para soldar y le agregaremos estaño con el cautín. Ahora viene la parte fácil: unir la parte de la pequeña placa que tiene el estaño con la punta del cable que acabamos de estañar. Aplicamos calor a ambas partes para que el estaño se derrita y ya tenemos ambas piezas soldadas. ¿Fue difícil? Escribe en los comentarios, por favor. Usamos un termoencogible para aislar la parte soldada y ya rehicimos el terminal. Continuemos desarmando el motor para poder extraer los rodamientos desgastados. Estas piezas plateadas que ven en pantalla son las que permiten mantener en equilibrio el rotor para que éste pueda girar sin tocar las paredes internas del estator. Una va en la parte inferior y la otra en la parte superior del eje. En esta parte del video sujetamos estas piezas con presas y taladramos los remaches que sostienen los rodamientos. Debemos tomar en cuenta que la broca tiene que ser un poco más pequeña que el remache. Esto es para debilitarlo y poder extraerlo y así evitar dañar el resto de la pieza.
¿Ven cómo extraemos los remaches fácilmente? De esta forma podremos sacar los rodamientos desgastados. Quiero que se fijen en esta pequeña protuberancia que se nota en una de las piezas que sujeta los rodamientos y la abertura rectangular que tiene el propio rodamiento. ¿Qué debemos hacer con esto? Muy fácil, hacer coincidir la abertura del rodamiento con la protuberancia y eso es todo. Instalemos los nuevos rodamientos como les muestro en el video. Cuando instalemos los nuevos rodamientos tenemos que mantener estos soportes apretados con un alicate de presión. Ahora metemos los nuevos remaches en estos agujeros y con la ayuda de una remachadora los instalamos. Probablemente se preguntan, ¿qué es un remache? Un remache es un elemento de fijación que sirve para unir dos piezas de manera permanente. Para instalar un remache se requiere de una remachadora. El modelo que estoy utilizando en el video es un poco grande, es para un trabajo pesado, pero hay unos modelos de remachadoras que son muy fáciles de manejar. El procedimiento que acaban de ver lo hice para instalar ambos rodamientos. Lo que viene es ensamblar todo el motor. No creo que deba explicarles esta parte, pero si tienen dudas, escríbanme en los comentarios, será un placer responderles. Ok amigos, esta parte sí debo explicársela, porque si no instalamos bien los portacarbones y los carbones, probablemente el motor va a tener dificultades para arrancar. Es muy fácil instalar los portacarbones. Ellos tienen una protuberancia que se adapta a la estructura del motor y además se fijan con un clip metálico como pueden ver en el video. Insertamos el carbón y luego instalamos el terminal. Debemos doblarlo en la punta para que no se salga. Mismo procedimiento con el otro portacarbón. En esta parte vamos a instalar estas arandelas de goma que tienen una función de disminuir vibraciones en la licuadora, porque aíslan el contacto metálico entre el tornillo y la carcasa de la licuadora. Ahora estamos instalando el motor. Colocamos estos 4 tornillos y ya estamos muy cerca de terminar. Todavía no se vayan amigos. Aquí pueden ver que el espacio que había entre el rodamiento y el eje por desgastes ya no lo hay. Ahora vamos a instalar el acople, el disco, el pin cuadrado. Esto es algo que no es muy difícil de hacer. Con las manos se puede hacer la instalación de estas piezas. ¿Recuerdan que al principio quería remover primero la tuerca que sujetaba las aspas y no pude? Pues esta es la razón, para llegar a esta parte y utilizar una llave aquí para remover el pin cuadrado y el acople. Pero lo bueno es que esto no nos detuvo y continuamos. Ahora voy a utilizar 2 llaves ajustables, una para fijar el eje en la parte plana que les mostré previamente y la otra para fijar el pin cuadrado. Es tan solo para apretar un poco ese pin.
Lo que viene a continuación es fijar el aspa, pero primero debemos colocar la arandela, colocamos el aspas y luego la tuerca. Nos vamos a ayudar con la llave ajustable que está sujetando el pin cuadrado para que el eje no se nos mueva, y así podemos apretar con la otra llave ajustable la tuerca. Esta parte es muy importante en la licuadora, no olvidemos instalarla porque es la que le da estabilidad al vaso. El pin cuadrado hace que se acople el vaso al motor para que funcionen las hojillas, pero si no colocamos esta pieza, va a ocurrir un desastre si utilizamos la licuadora así. Ya estamos terminando, amigos. Colocamos esta tapa, los tornillos con sus gomas y a probar la licuadora. No olviden escribir sus comentarios, por favor. Gracias. Bien, estimados amigos de YouTube, si te gustó este video, apoya el canal con un like, suscríbete para que recibas notificaciones cuando suba nuevos videos o comenta y comparte el video. Te estaré muy agradecido. Tengan un grandioso día.